Don Fernando condujo rápidamente a través de la carretera. Por el retrovisor miró hacia atrás para asegurarse de que nadie lo seguía. El hombre respiró aliviado, pero sabía bien que solo los había perdido por poco tiempo, pues aquellas personas del mal vivir con las que había hecho negocios lo encontrarían. Y si él no conseguía el dinero que debía, a estos no les temblaría la mano para ir en contra de él o de sus pequeñas. Aquel padre llegó a casa desesperado y al abrir la puerta pudo escuchar el correteo de sus hijas antes de que éstas lo abrazaran encantadas de verlo. Pero esta vez, en vez de llenarlas de besos como siempre, las apresuró para que subieran al auto, ya que debían irse rápidamente de ese lugar. En aquella ciudad no había nada bueno para ellos y tenía que ponerlas a salvo. Paola, la más pequeña de sus hijas, lloró desconsolada cuando se dio cuenta que no tenía a su pequeño oso junto a ella. Este era su compañía desde que su madre había fallecido. Por lo que Bárbara, su hermana, se compadeció de ella y en un descuido de su padre salió corriendo hacia su casa para tratar de conseguírselo. Pero don Fernando estaba tan apresurado que tomó a su hija de la mano y la subió al auto diciendo: «No importa lo que dejaron atrás, conseguiremos una vida nueva. Debemos irnos inmediatamente». La pequeña Paola lloró todo el camino hasta que salieron de su ciudad natal. Pronto se durmió anhelando la seguridad que le daba aquel objeto tan preciado. Su hermana la agarraba de la mano tratando de brindarle apoyo, ya que ella comprendía todo lo que significaba aquel oso, pues Bárbara también extrañaba a su madre, pero al menos tenía recuerdos sobre ella. En cambio, su hermanita desde ese momento comenzó a olvidarla. La familia llegó huyendo a una ciudad al otro lado del país. Don Fernando pensó que sería una gran opción para refugiarse, pues allí vivía su gran amigo de la infancia, un hombre a quien la vida le había sonreído siempre. Desde que era muy pequeño, tenía un don para la comida y con el tiempo se perfeccionó en lo que le gustaba, pudiendo surgir con un gran negocio, surtiendo a las mejores empresas con sus platillos y deliciosa comida. El hombre se encontraba en su mejor auge económico, por lo que Fernando no dudaba que le tendería una mano cuando éste le pidiera ayuda. Al llegar a la puerta del establecimiento de Valentino, junto a sus dos pequeñas, éstas miraron al imponente señor que les sonreía amablemente. El hombre se encontraba vestido de blanco con un gorro de chef, algo que impresionó a Bárbara, la hija mayor. Don Valentino recibió a su padre como si de un hermano se tratara, y cuando éste se enteró de la reciente pérdida de su esposa, su amigo lloró junto a él. Así también le prometió que lo ayudaría en todo lo que fuera necesario, proponiéndole un puesto como su mano derecha en su negocio, ya que el hombre no dejaría que Fernando y sus pequeñas pasaran hambre y frío. Don Valentino les abrió la puerta de su casa. Él vivía solo en ese gran lugar, por lo que tener a las dos hijas de su amigo correteando allí fue una gran alegría. Él se encariñó tanto con ellas que solía mimarlas como si fueran suyas. Además, se ganó la confianza de las pequeñas, pues en muchas ocasiones cuando su padre salía de fiesta, él les leía cuentos y les hacía reír para que no se sintieran solas, ya que después del fallecimiento de su madre, las dos hermanas tenían temor
que algo le pasara a su padre cuando éste se ausentaba. Pero don Valentino tomaba sus pequeñas manos y les decía: les voy a enseñar un secreto. Cuando ustedes se sientan solas y temerosas, lo único que tienen que hacer es cerrar sus ojos y pedirle a Dios que las proteja. Para eso, deben repetir conmigo esta oración. Me la enseñó mi madre, pero ahora las comparto con ustedes para que jamás vuelvan a tener miedo de nada. El hombre rezaba con ellas todos los días, algo que quedó grabado en la mente de las dos pequeñas para siempre. Bárbara y Paola querían a Valentino como si de un segundo padre se tratara, y el hombre les retribuía ese amor, algo que Fernando vio como una gran oportunidad, y tras pensarlo mucho, decidió nombrarlo como padrino de sus pequeñas, con la finalidad de que algún día les dejara todo lo que tenían, pues él no contaba con descendencia. Ese era un gran plan a largo plazo, pensó Fernando, pero tan pronto como comenzó a trabajar con Valentino, su visión creció, pues en muchas ocasiones vio a su amigo contar pacas de dinero. Aquello le dijo al hombre que la industria de la comida era muy rentable, mucho más de lo que creía. Su amigo tenía tanta confianza que no le ocultaba nada, ni siquiera la ubicación del lugar en donde tenía guardados sus ahorros. Pero lo que Valentino no sabía era que Fernando ya no era el muchacho bueno y honrado que algún día conoció, sino que éste se convirtió en un hombre ambicioso, y eso lo llevó a hacer muchas cosas malas en la vida, metiéndose en problemas. Este no le había contado por qué tuvo que salir corriendo de la ciudad en donde vivía, sino que le inventó una excusa alegando que las personas con las que hizo negocios le estafaron. Pero la verdad era que estaba dispuesto a todo con tal de llenarse los bolsillos de dinero, para seguir manteniendo la vida a la que estaba acostumbrado. Así que cuando hubo aprendido todos los secretos de su amigo para generar un gran negocio, le robó la cartera de clientes y tomó el dinero que Valentino guardaba en la caja fuerte de su casa, para salir huyendo con sus pequeñas. Valentino no tuvo manera de demostrar que Fernando había sido quien le robó todo, así que cuando éste fue a las autoridades para informarles sobre lo sucedido, estos no pudieron hacer nada por él, quien regresó a casa decepcionado de su hermano del alma, a quien ayudó de todo corazón algún día, pero sobre todo se lamentó por las pequeñas que éste tenía, ya que crecerían junto a un padre a quien no le interesaba por sobre quién tuviera que pasar para conseguir dinero. Tristemente, Valentino no se pudo recuperar de esa gran pérdida. Él tenía que pagar diversos préstamos, los cuales había sacado para poder poner su negocio, por lo que en poco tiempo una notificación de embargo llegó a su hogar. Por otro lado, Fernando tenía cada una de las recetas de su amigo. El hombre con esos secretos pudo hacer crecer un imperio. Este comenzó a hacer negocios con los mismos clientes que Valentino, y con el paso de los años, su éxito fue mucho más grande. Mientras que Fernando crecía de manera imparable y se daba una vida llena de lujos, producto de su astucia y malas acciones, Valentino caía en la decadencia. El hombre tuvo que cerrar todos sus negocios e irse de su casa. Su vida pasó de estar llena de comodidades a ser deplorable, solo por haber tenido un gran corazón y confiar en la persona equivocada.
Lamentablemente, el mundo está lleno de malicia, y este hombre lo aprendió de la manera más terrible, pues los primeros años Valentino se convirtió en un hombre sin hogar. Él trabajó en diversos restaurantes, los cuales no pagaban lo suficiente. Aquel dinero solo le alcanzaba para cubrir sus gastos básicos, por lo que nunca pudo recuperarse económicamente y llegó a viejo sin tener nada. En completo estado de abandono, nadie le daba la oportunidad de ganarse la vida honradamente, pues los grandes restaurantes preferían a las personas jóvenes, por lo que el anciano tuvo que dejar la humilde habitación que alquiló por tantos años para dormir en la calle. Con los últimos centavos que tenía, compró una carpa y todas las noches dormía en un campamento para indigentes, con personas que tenían la misma suerte que él o aún peor. El anciano no quería apelar a la bondad de las personas, por lo que intentó seguir buscando un trabajo que le pudiera dar, aunque sea para comer. Fue así como recorrió calles inmensas, desgastando las suelas de los únicos zapatos que tenía, mientras rogaba a Dios que por favor no lo desamparara. El Señor había sido su única compañía en esos años, y a pesar de todo lo que le había sucedido en la vida, jamás dejó de creer en él. Finalmente, cuando don Valentino estaba a punto de darse por vencido y regresar al campamento a intentar dormir con el estómago vacío, vio un anuncio afuera de un lujoso local y, con mucho temor a ser rechazado, decidió probar suerte. El anciano se acercó a la puerta trasera del lugar y tocó rogando porque lo atendieran, no perdiendo la esperanza que algún día le darían la oportunidad y probarían su sazón. Ese día Dios estuvo con él, pues la persona que lo atendió lo recibió con una amable sonrisa. La mujer lo escuchó sin interrumpirlo y, tras evaluar su experiencia, ella le dijo que lamentablemente ese día habían conseguido a alguien más. Pero al ver la decepción en el rostro del anciano y la mochila viajera que llevaba en la espalda, comprendió que se encontraba pasando por un mal momento, por lo que lo invitó a pasar. La mujer le brindó un plato de comida caliente y lo vio ingerirlo con gran desesperación. Don Valentino llevaba mucho tiempo sin disfrutar de una buena sazón, pues él ya no tenía dinero para darse esos gustos. Luego miró agradecido a la muchacha y las lágrimas cayeron por sus mejillas. La mujer, después de debatir mucho, se decidió por preguntarle qué le sucedía, y el anciano apenado le contó que no conseguía un trabajo, por lo que en los últimos meses solía pasar hambre en las calles. Verá, señorita, la situación de una persona que vive de esta manera es muy difícil. Así como yo, hay muchos más. Me ha tocado ver familias enteras que pasan necesidades. Sus pequeños lloran por no haber comido nada en todo el día, y sus padres deben calmarlos antes de dormir. Aquello te rompe el corazón y no se lo deseo a nadie. La dueña del lugar, al escuchar al hombre, no pudo evitar conmoverse, por lo que le pidió que a partir de ese momento volviera por su establecimiento todos los días. Verá, señor, aquí en mi negocio usamos los mejores implementos para nuestros clientes y lamentablemente mucha comida se desperdicia día a día. Esta se encuentra en buenas condiciones, pero mi hermana está convencida que lo que sobra se echa a la basura, por lo que le propongo que a partir de este momento usted sea quien venga a buscarla, con la condición que la comparta con las personas que tienen las mismas necesidades.
Don Valentino agradeció entusiasmado el gran gesto que ella tenía y tras darle un repentino abrazo, se marchó con la primera bolsa rebosante de comida. Esa noche el hombre se deleitó viendo a los pequeños de la comunidad en donde vivía comer desesperados. Algunos lloraban y le agradecían por compartirlo con ellos, pero este jamás se agarró el crédito, informándole a todos que eso se lo debían a una mujer muy noble, quien tenía un corazón de oro. De esta manera pasó una semana, y don Valentino regresaba todos los días al caer la noche a recoger las sobras de aquel lugar. Él no entendía por qué botaban tanta comida en buen estado, pero un día cuando estaba a punto de marcharse con aquella bolsa como era de costumbre, una mujer salió gritando del establecimiento y de pronto 2 hombres se abalanzaron sobre él. Se trataba de un par de agentes quienes habían sido llamados por la dueña del lugar. Don Valentino quedó sorprendido al no reconocerla, pues no era la misma que lo había atendido días atrás. Pero el parecido era inconfundible, por lo que supuso que debía ser un negocio familiar. El anciano intentó explicarle el trato que tenía con la otra muchacha, pero ésta no le dio tiempo de nada y ordenó que se lo llevaran inmediatamente tras las rejas. Paola se encontraba indignada cuando vio por las cámaras que había instalado que un anciano decrépito le robaba la comida que ella comercializaba a los restaurantes de las clases sociales más bajas. Las personas con las que tenía negocios le habían informado que llevaban casi una semana sin encontrar nada en los contenedores. Paola tenía un trato a espaldas de su hermana y con este se ganaba un dinero extra, el cual le venía muy bien, por lo que con la excusa de que los insumos debían ser muy frescos, ésta se llenaba los bolsillos. Pero alguien le estaba saboteando su negocio desde hace algún tiempo, y ahora que había descubierto a aquel vagabundo, haría que pagara por sus acciones. A don Valentino lo tuvieron 48 horas tras las rejas, pero lo soltaron debido a que no encontraron mayores cargos sobre él. Este, al salir libre, decidió acudir al establecimiento para aclarar la situación. Él no era ningún ladrón, y aunque era humilde, este debía hacérselo saber a la mujer que lo acusó, pues quería limpiar su nombre. Fue así que esa noche llegó hasta el lugar y al ver que el acceso por el que siempre ingresaba se encontraba restringido, se dirigió a la puerta principal por la que entró. Cuando finalmente se encontró allí, don Valentino alzó la mirada en busca de la dueña, pero grande fue su sorpresa al ver justo frente a sus ojos un gran retrato que se encontraba enmarcado en un cuadro. De pronto sintió que el mundo le daba vueltas y se tambaleó de la impresión. Él conocía muy bien al hombre que se encontraba en la fotografía. Era Fernando, el amigo que lo había traicionado hace mucho tiempo. Y lo peor de todo era que junto a ese gran recuadro se encontraba un libro, el cual había sido escrito con todas sus recetas. Don Valentino dio otro paso más cerca para poder observar mejor el cuadro, pero alguien lo detuvo abruptamente. Se trataba de Paola, quien muy enojada comenzó a gritarle por haber osado ingresar a su lujoso establecimiento. El anciano dirigió su mirada hacia ella y lágrimas llenaron sus ojos al darse cuenta que esa mujer debía ser una de las pequeñitas que él algún día había cuidado con tanto amor. Don Valentino no esperó ni un segundo más y le rogó que lo escuchara, pero ésta se negó corriéndolo inmediatamente.
Pero gracias a Dios en ese momento, Bárbara, su hermana, salió de la cocina en la que se encontraba e impidió que lo echara, dándole al anciano una oportunidad para hablar. Paola enfureció con ella, ya que la mujer había crecido rodeada de opulencia y su actitud ante las personas de las clases sociales más bajas era muy déspota, pues ella no se acordaba de las necesidades que habían tenido que pasar por un tiempo debido a las malas decisiones de su padre, pero en cambio Bárbara sí. Don Valentino tuvo una oportunidad para decirles quién era y contarles que esas recetas eran suyas. Así también les dijo que las conocía desde que eran unas pequeñas, intentando que éstas le creyeran. Pero Paola se mostró incrédula y tratando de la peor manera, se negó a creer en las palabras de un vagabundo, quien estaba deshonrando la memoria de su padre, el cual se encontraba descansando en el reino del Señor. El hombre, al darse cuenta que no le creían, pidió una oportunidad para demostrarles que era cierto. Él sabía preparar todos los platillos con los ojos cerrados, y antes de que Paola lo rechazara, Bárbara aceptó, pues ella, aunque guardaba muy vagos recuerdos del pasado, algo en su corazón le decía que conocía a ese anciano de algún lado. Don Valentino volvió a tocar una cocina después de mucho tiempo e hizo su mejor esfuerzo para demostrar que esas verdaderamente eran sus recetas. Pero cuando las hermanas probaron la comida, rechazaron que fuera la misma receta que la de su padre, ya que debido a la edad, el hombre se había olvidado varios ingredientes y se negaron a creer en las palabras del vagabundo. El anciano, al verse derrotado, alzó la vista al cielo y comenzó a rezar, aquella oración que siempre repetía desde que era un pequeño. Fue en ese momento que Bárbara, al escucharlo, quedó estupefacta, pues no podía creer lo que oía. Ella todas las noches repetía la misma oración, la cual recordaba que alguien se la había enseñado cuando era solo una pequeña. Un hombre a quien quiso mucho, pero jamás volvió a saber de él. En ese momento comprendió que don Valentino decía la verdad. Paola aún se encontraba muy pequeña para recordarlo, pero estaba segura que ella también sabía dicha oración, pues la usaban cada vez que se sentían solas, y ésta les daba fuerzas para seguir adelante. Paola quedó muy sorprendida cuando de pronto Bárbara se abalanzó a los brazos del anciano y entre lágrimas le dijo: «No puedo creer que seas tú. Ahora me acuerdo perfectamente de ti. Nos ayudaste mucho cuando mamá falleció y nos diste calma en las noches en las que nos encontrábamos solas. Siempre estuve agradecida contigo, pero jamás supe que fue de ti». Bárbara le contó a su hermana sobre los sucesos que ella no recordaba, afirmando que don Valentino efectivamente debía ser el dueño de aquellas recetas, ya que ella en muchas ocasiones había visto mientras le enseñaba a su padre a cocinar. Así también le dijo: «Debemos ser agradecidas, Paola. Si ahora tenemos todo este imperio a nuestro favor, es porque este hombre le brindó una mano a papá cuando más lo necesitamos. Recuerdo muy bien el tiempo que pasamos en su casa. Fue la época más bonita de mi vida después del fallecimiento de mamá. Le debemos mucho a don Valentino». Con esas palabras, Bárbara hizo que su hermana reflexionara y se arrepintiera de juzgar a las personas por su apariencia. Y desde ese momento, el anciano tuvo el apoyo total de las dos hermanas,
quienes no lo dejaron desamparado y pusieron a su nombre un porcentaje de todos los ingresos que el establecimiento tenía, dinero que don Valentino usó para vivir cómodamente, y además lo compartió con las personas que había conocido en la calle. Queridos amigos, muchas veces nosotros ayudamos a las personas sin imaginar las intenciones que éstas pueden llegar a tener. Valentino pasó por momentos muy difíciles por culpa de su supuesto amigo. Las personas malintencionadas y envidiosas existen en muchas partes. Tengamos cuidado con ellos y estemos siempre atentos. Gracias por acompañarnos en otra reflexión. Te envío un abrazo muy grande y te espero como siempre con el próximo video. Bendiciones.